fue lo primero que hicimos. Capítulo 4, antes de ir al capítulo 4, recordemos qué pasó en el 3. En el capítulo 3, Jesús tuvo un encuentro particular con Nicodemo. Nicodemo era una persona, dijimos, importante, influyente, respetable, y el propósito de este encuentro, en el encuentro con Nicodemo, es Nicodemo el que viene a buscar a Jesús, pero el propósito de Jesús es la salvación de Nicodemo, ¿verdad? Y le habla todo acerca de la importancia de la salvación. La persona o la historia que vamos a estudiar en el capítulo 4 es todo lo contrario. No es ella la que viene a buscar a Jesús, sino que Jesús es el que va a buscar a esta persona. No es una persona de un alto grado social, ¿verdad? O económico, sino que es una persona de un nivel bastante bajo y que las personas no la querían mucho. Y el propósito sigue siendo el mismo. El propósito en el capítulo 4 vuelve a ser mostrar la salvación de Dios para esta persona. Así es que vamos al capítulo 4, versículo 1. Y lo vamos a ir platicando mientras lo vamos leyendo. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué nos acaba de decir? Dice, cuando Jesús se dio cuenta que los fariseos empezaron a molestarse. Oiga, los fariseos no estaban muy cómodos con Juan el Bautista, pero al ser un profeta después de tanto tiempo lo toleraban o lo soportaban. Pero cuando aparece Jesús y el movimiento de Jesús crece todavía más que el de Juan el Bautista, como que a los fariseos no les gustó mucho, ¿verdad? Entonces Jesús, advirtiendo el peligro que esto representaba, dice, vámonos de Jerusalén y busquemos ir hacia Galilea. Sí, y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Tengo un mapa para ustedes en esta tarde. Jesús estaba en Jerusalén. ¿Ubican Jerusalén en la parte de abajo? Sí, en la parte sur del mapa dice Jerusalén. Ahora, Galilea es la parte allá arriba, mire, donde se ve aquel laguito, aquel mar en la parte de arriba, ¿lo logran ver? Entonces, la ruta era desde Jerusalén hasta Galilea, eran como 6 o 7 días de camino. Jesús dice, vámonos de Jerusalén y regresemos a Galilea, a la parte de arriba. Ahora bien, déjenme contarles algo. Si usted logra ver, hay 3 rutas. Hay una ruta marcada en blanco que va por el medio, no sé si la logran ver. Y hay una ruta roja que va por la derecha y una ruta verde que va por la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Israel estaba dividido prácticamente en 3 regiones. La parte de arriba, ¿verdad? Que es el norte, que era Galilea y Capernaum. La parte de abajo, que es el sur, que es Judea y Jerusalén. Y la parte del medio era Samaria. Es donde vivían los samaritanos. Ahora, tengo que explicarles. Los israelitas y los samaritanos eran enemigos. No se llevaban bien. Entonces, cuando un israelita quería atravesarse el país, de hecho, el lugar donde ellos rendían culto, donde estaba el templo, era en Jerusalén. Entonces, cada vez que alguien quería venir de Capernaum a Jerusalén, en lugar de tomar la ruta más corta, que era la ruta blanca, tomaban o la roja o la verde. Eso les añadía por lo menos 2 días de camino. O sea, ellos decían, no, los samaritanos son gente sucia, son gente desagradable, son gente despreciable. Entonces, preferían caminar 2 días más que cruzar por el territorio de Samaria, que es la parte del medio, si la logra ver, donde dice Monte Ebal, es justo en el centro. Entonces, dice que cuando Jesús se propuso viajar desde Jerusalén hasta Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Es decir, para él era importante hacer esa parada o tomar una ruta que las personas no solían tomar. Les tengo que contar por qué es que los samaritanos eran una raza o un pueblo, no sé cómo llamarlos, pero para los judíos eran despreciables. Y es que en el año como 700 quizás o antes de Cristo, muchos años antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, en diferentes migraciones, los israelitas fueron tomados esclavos y fueron llevados a Babilonia. Entonces,
los babilonios cuando conquistaban un pueblo, se llevaban primero a los reyes, iban por clases sociales, ¿sí? Se llevaban primero a los reyes, después a los nobles, después a las personas más importantes, a los más estudiados y finalmente a todos los pobres, a todas las personas que eran delincuentes o que no tenían a ninguna clase de educación, no se las llevaban. Entonces, en la época de Babilonia, cuando Babilonia se llevó cautivo a Israel, quedó un remanente de Israel en Israel. Esos se mezclaron con todos los pueblos vecinos. Y cuando Israel regresó de la cautividad, que estuvieron 70 años cautivos, cuando regresó, adivinen quiénes vivían en el territorio de Israel. Los samaritanos. Los samaritanos eran esa chusma, ¿verdad? Esos invasores. Ahora, ellos llegaron y se establecieron ahí. Por eso es que los israelitas y los samaritanos eran enemigos. No se podían ver. Ahora, vemos a Jesús que tenía un propósito de pasar por Samaria. Vamos al versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, dice, que Jacob dio a su hijo José. Eso es una historia del Antiguo Testamento. Jacob compra una porción de tierra que es precisamente en el centro del territorio israelita y era una herencia para José y para sus descendientes. Y estaba ahí, dice, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo dice? Cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Entonces dice que iban en la ruta, ¿verdad? Era una ruta bastante difícil y Jesús estaba cansado y decidió descansar en el pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es exactamente el mediodía. Los judíos empiezan a contar las horas desde las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta es las 12 del mediodía. Entonces, piensen, está en una ruta casi desértica, ¿verdad? Al mediodía y dice que Jesús estaba cansado. Sí, estamos planteando cómo está Jesús. Está cansado, es el mediodía, ¿verdad? Tiene hambre y tiene sed. Ya nos vamos a dar cuenta más adelante por qué. Dice el versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué está pasando? Mire, era muy poco usual que una persona viniera a sacar agua al mediodía, ¿verdad? No es la mejor hora para ir a estar bajo el sol, a caminar. Acuérdense que este pozo no estaba en medio de la ciudad, sino que un poquito a las afueras de la ciudad. Entonces, no era normal que una persona al mediodía, en la hora más caliente del día, viniera al pozo. Las mujeres, que eran las personas que generalmente visitaban este pozo, visitaban el pozo o bien en la mañana antes de que el día calentara, o bien en la tarde, ya cuando el sol había bajado. ¿Por qué esta mujer está al mediodía sacando agua? Ya nos vamos a dar cuenta más adelante que su reputación no era muy buena. Entonces todo parece indicar que esta mujer viene al mediodía a sacar agua para evitar cruzarse con las otras mujeres de la comunidad, ¿verdad? Mire, hay un doble estigma en esta mujer, bueno, un triple estigma en esta mujer. Jesús le está pidiendo agua. En aquel entonces, para los hombres, dirigirse a una mujer que no fuera su esposa o su familiar no era bien visto. Encima, para los rabinos o para los maestros, algo que Jesús representaba, tampoco debían dirigirse a ninguna mujer. Dicen, escuche, que para los rabinos era tan estricto el trato con las mujeres que si se encontraban a su propia esposa en la calle, no la debían saludar. Porque en público los rabinos debían mantenerse siempre íntegros, relacionándose solamente con mujeres. Entonces hay un triple estigma. Primero, Jesús, siendo un maestro, se dirige a esta mujer. Segundo, era samaritana. Los judíos y los samaritanos eran enemigos. Tercero, era perdonen la expresión, pero para que lo entendamos, si los samaritanos eran la lacra de la sociedad, y esta mujer era la lacra de los samaritanos, Jesús estaba hablando con una persona que representaba lo peor de lo peor. ¿Sí? Ya vamos a leer por qué es que esta mujer era tan mal vista, ¿verdad? De hecho, se los adelanto. Era una mujer que tenía un problema de promiscuidad. Había tenido 5 maridos y con el que estaba no era de ella, ¿verdad? Ya vamos a ver que más adelante Jesús se lo va a mencionar. Era una persona...
Oiga, toda la gente la veía mal, nadie se le quería acercar. Las mujeres no querían, bueno, insisto, ella vino al mediodía para evitar estar con otras mujeres. ¿Por qué? Quizás algunas de las mujeres que llegaban a sacar agua eran las esposas de los hombres con las que ella había estado, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una mujer de una reputación bastante dudosa o complicada. Y Jesús le dice, dame de beber. Le habla con total naturalidad. Pues sus discípulos, dice el versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar comida. Entonces, vemos a Jesús con hambre, con sed, cansado y en el calor del mediodía. Oiga, esas no son las mejores condiciones para estar predicando, ¿verdad? Para estar haciendo ministerio. Hay personas que cuando dicen, hey, al Sunsal, sí, creen que es la playa, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, no, al Sunsal no vamos porque hace mucho calor, ¿verdad? Jesús está haciendo ministerio en situaciones bastante complicadas. En cuanto a lo que quizás necesitaba o merecía Jesús, era un descanso a esta hora, ¿o no? Al mediodía, ¿verdad? Poder descansar un poco, recuperar sus fuerzas, tomar un poco de agua, comer un poco de pan, reposar en una sombra. Pero vemos que Jesús tenía un propósito con esta mujer. De hecho, cambió la ruta habitual porque dice, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a Jesús tener este encuentro personal con esta mujer. Le responde la mujer en el versículo 9, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer y soy samaritana? ¿Cuál es la primera forma en la que la mujer se dirige a Jesús? Es como un judío. Vamos a ir viendo porque es progresiva esta conversación, ¿sí? Lo primero que la mujer resalta de Jesús es, sos judío, ¿sí? Entonces, judíos y samaritanos son enemigos. Versículo 10. Bueno, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le dice ella, ¿verdad? Mire, Señor, usted no me hable de judío, ¿verdad? Los judíos veían mal a los samaritanos y los samaritanos veían mal a los judíos. No se llevaban bien. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, si no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes el agua viva? Ella le responde con total franqueza, le dice, ¿y cómo me estás diciendo de agua si vos sos el que necesita agua? No tenés ni siquiera una cubeta para sacarla, el pozo es bastante profundo, le dice, ¿de dónde vas a sacar esa agua de la que estás hablando? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús. Mire, oiga, es hostil la mujer, ¿verdad? Le está diciendo, ¿y usted, Señor, quién se ha creído? ¿Cómo me va a venir hablando a mí? En español propio sería, ve limonero y con garrote, ¿verdad? Está pidiendo agua y no tiene, ¿verdad? Se cree la gran cosa. ¿Quién se ha creído? Le dice. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, es decir, el agua del pozo que ella había engrandecido porque era el pozo de su padre Jacob, ¿verdad? El que bebiera de esta agua volverá a tener sed, dice. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está hablando a esta mujer acerca del agua viva. Ahora, ¿a qué le suena? ¿De qué creen que está hablando cuando dice esta agua viva que no tendrá sed jamás, sino que brotará de él esa fuente de agua para las demás personas? ¿De qué podría estar hablando? Del Espíritu Santo, correcto, ¿verdad? Dice, el que reciba al Espíritu Santo va a tener la vida eterna y el Espíritu va a fluir de él hacia otras personas. Es lo que Jesús le está diciendo, ¿verdad? Dice, esa agua que tú quieres o que tú tienes es un agua física, un agua terrenal, pero el agua que yo te estoy ofreciendo es un agua espiritual, ¿sí? Habla de las necesidades físicas y de las necesidades espirituales. Versículo 15. La mujer le dijo, ¿cómo le dijo?
Vea, ya escaló, ¿verdad? Primero le dijo, uy, ese judío. En esta segunda ocasión le llama Señor. Ven cómo esta conversación va desarrollándose y la mujer pasa de ser hostil y de tratarlo mal a tratarlo con respeto y le dice, Señor, dame de esa agua. O sea, ¿se acuerdan que hemos hablado de que Jesús conocía las necesidades espirituales de las personas? La semana pasada dijimos, Nicodemo no le hizo ninguna pregunta directa a Jesús, pero Jesús sabía lo que Nicodemo necesitaba. Lo mismo está pasando aquí. Jesús anda buscando a esta mujer samaritana porque él sabe que hay una necesidad en ella. Entonces, cuando ella empieza a conectar, ¿sí? Lo que Jesús le dice, lo más seguro es que en una metáfora, esta mujer tenía un corazón o un espíritu que estaba sediento de Jesús. Entonces, cuando Jesús le dice, hey, yo tengo agua espiritual, ella le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Pues como que todavía está algo confundida, ¿verdad? Todavía cree que está hablando de una agua como mágica o supernatural, ¿verdad? Que le va a quitar la sed para siempre. Versículo 16, Jesús le dijo, aquí es donde ya cambia la historia, ve, llama a tu marido y ven acá. Mire, bien tranquilito, ¿verdad? La proposición o la pregunta que Jesús le ha hecho. Respondió la mujer y dijo, versículo 17, no tengo marido, le dijo. Respondió Jesús y le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres... Ven cómo ya subió al nivel. En esta conversación se va desarrollando. El corazón de la mujer tiene una necesidad espiritual. Jesús identifica la necesidad espiritual de esta mujer, le tiene paciencia y la va llevando poco a poco al punto de la convicción, porque Jesús empieza pidiendo agua, ¿verdad? Empezaron hablando de agua y perdonen el ejemplo, pero eso es casi como cuando te dan clases de evangelismo, te dicen, bueno, lo primero que tienen que hacer cuando usted se va a dirigir a otra persona para compartir el evangelio es romper el hielo, ¿sí? Entonces Jesús está rompiendo el hielo platicando acerca de agua. El pozo, el agua, solo era una conversación como superficial para llegar al punto de lo que Jesús quería llegar. Entonces le dice, ¿verdad? Hey, esto has dicho con verdad. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora, mire, la conversación va a cambiar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, dice. Y ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Les voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Cuando esta mujer identifica que Jesús es un profeta o que Jesús es un maestro, empiezan las preguntas teológicas, ¿verdad? Le dice, bueno, Jesús, ya que sos un maestro, decinos, ¿quién tiene la razón? ¿Verdad? ¿Debemos adorar aquí en este monte o debemos adorar en Jerusalén? El lunes tuve chance de estar enseñando con unos alumnos de bachillerato y después de que les compartí los temas que me habían pedido que les compartiera, les pregunté, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y uno levantó la mano, ¿verdad? Y dijo, sí, pastor, ¿nos puede explicar el tema de la predestinación y del libre albedrío? Y a mí me dio risa, ¿verdad? Porque son de esos temas que son como controversiales, ¿verdad? Son bien jugosos de platicar de ese tipo de temas. Bueno, exactamente eso es lo que está pasando en esta conversación. Cuando ella se da cuenta que Jesús es un profeta, le dice, vaya, resolvamos entonces los problemas doctrinales más importantes. Y los problemas doctrinales más importantes para ellos no eran la salvación, no eran los dones del Espíritu, era, ¿dónde debemos adorar? Pues, ¿aquí o en Jerusalén? Eso es lo que le pregunta, ¿verdad? Jesús le responde. Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Mire, ¿verdad? Le dice, es que no importa, no es ni en el monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no saben, dice. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene
de los judíos. Esa era una profecía. Dios ya había dicho que del pueblo judío iba a venir el Cristo, el Mesías. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús le dice, la pregunta es, ¿y dónde debemos adorar? Pues aquí en Samaria o allá en Jerusalén. Acuérdense que ellos estaban peleados. Un samaritano, por más que quisiera ir al templo a Jerusalén a presentar un sacrificio, ¿cree que le iban a dejar entrar? No, ¿verdad? O un judío cree que iba a poder llegar al monte de Baal. Eran enemigos. Entonces la mujer dice, mire señor, y entonces pues ¿dónde debemos hacer lo que debemos hacer? Y Jesús le dice, no se trata del lugar, se trata de la forma, ¿sí? Se trata del corazón cuando hablamos de la adoración. Y más adelante vamos a tratar de resaltar un poquito más en eso. Jesús le dice, no se trata del lugar, se trata de adorar al Señor en espíritu y en verdad, es decir, con tu corazón, pero también con tus acciones. Versículo 25. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, le dice, llamado el Cristo. O sea, este sabía la profecía, ¿verdad? Llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo, yo soy. Mire qué bonita esta historia. Jesús, miren, hay muchas personas que dicen, Jesús nunca dijo que Él era el Mesías. Pues no sé qué dice el versículo 26 según ustedes. ¿Qué le está diciendo Jesús a la mujer? Yo soy el Mesías. Yo soy. De hecho, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo muchas cosas de sí mismo. Jesús dijo, yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el reposo. ¿Sí? Jesús le está diciendo, yo soy el con el que estás hablando. Versículo 27. Mire, una interrupción en la conversación, ¿verdad? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, ¿verdad? Porque hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿y qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, fue un momento como incómodo, ¿verdad? Jesús está conversando con esta mujer, es samaritana y tiene una dudosa reputación. Y los discípulos venían precisamente de la ciudad de donde ella era, ¿verdad? A saber si no habrán oído. Anda en el pozo ahorita, ¿verdad? No sé cómo eran los judíos, pero conozco cómo es la gente todavía hoy en día. Entonces, estaban hablando de ella. Cuando regresan estos de comprar comida, se encuentran a Jesús hablando con la mujer de la que quizás todo el mundo está hablando en el pueblo, ¿verdad? Y nadie se atrevió a decir nada. Solo lo vieron, fue incómodo, pero dice, nadie dijo nada. Versículo 28. Entonces, la mujer, ¿qué hizo? Dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Mira la pregunta, ¿no será este? Oiga, esta mujer pasó de llamarle judío de manera despreciable, a llamarle Señor con manera respetuosa, a llamarle profeta con un poco de curiosidad, a finalmente reconocer que era el Cristo. ¿Se da cuenta el proceso? ¿Sí? Es cuando pasamos tiempo con Jesús, vamos conociendo mejor a Jesús. Vamos viendo quién verdaderamente Él es. Y esta mujer necesitó una interacción de unos cuantos minutos para darse cuenta que Jesús no era un hombre más. Para darse cuenta que Jesús no era un hombre común y corriente, sino que Él era el Cristo. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Mire, salieron corriendo a ver, ¿verdad? ¿Por qué habrán querido ver? Mire, hay diferentes motivos. Uno, porque la mujer dijo que era el Cristo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Que el Mesías está aquí. Otra, porque dicen algunos estudiosos, ¿verdad? Que cuando ella le dijo, me ha dicho todo cuanto he hecho, dijeron, este va a empezar a decir los nombres de los maridos con los que esta mujer ha estado, ¿verdad? Y salieron a ver para asegurarse de que no dijera algo como eso. Sea como sea, fueron donde Jesús. Y eso lo platicamos la semana pasada, ¿verdad? No importa si fue por curiosidad, si fue por A o B motivo, lo importante es que estas personas llegaron a Jesús. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come, le dice. Y él le dijo,
No, yo tengo una comida que comer, dice, que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿será que alguien le dio de comer? No entendían, ¿verdad? Pensaron que algo había comido en lo que ellos andaban comprando. Entonces Jesús les dijo, mi comida, mi alimento, oiga, ¿cuál es el propósito de la comida en el ser humano? Alimentarnos, darnos fuerza, devolvernos la energía. Recuerden, Jesús empezó esta historia cansado, sediento, hambriento y en medio de un fuerte sol. Ahora, cuando el ministerio calienta, es decir, cuando esta mujer reconoce que él es el Mesías y va a buscar a un grupo de personas, a Jesús se le olvidó que tenía hambre. ¿Sí? A Jesús se le olvidaron todos sus problemas, todos sus cansancios, todas sus dolencias, porque era tiempo de activarse en el ministerio, ¿verdad? Dice, mi refrigerio, mi comida, mi fortaleza, mi ánimo es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, Jesús está diciendo, lo siento muchachos, este no es tiempo de comer, es tiempo de hacer ministerio. Y una de las cosas más difíciles que sucede muchas veces en el ministerio, o uno de los retos más grandes que como siervos tenemos, es la pertinencia, ¿verdad? La pertinencia, ¿qué significa la palabra pertinencia? ¿Alguien sabe? Ser pertinente. Pertinente es cada cosa en el debido momento, cada cosa en su lugar. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Bueno, cuando es tiempo de jugar, es tiempo de jugar. Cuando es tiempo de trabajar, es tiempo de trabajar. Y entonces los discípulos le están diciendo a Jesús, Jesús, come. Y Jesús les está diciendo, no sean impertinentes, este no es momento de comer. ¿No ven este montón de gente que necesita ser alimentada espiritualmente? Es un reto grande que nosotros tenemos muchas veces, ¿verdad? Entonces Jesús le explica eso. Versículo 35. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¡Ey! Aquí les digo, alcen sus ojos, miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús le está diciendo, no piensen en comida ahorita, miren toda esta gente, está lista para ser cosechada. Hay una gran cosecha lista para recoger en este momento, dice Jesús. Y el que siega recibe salario, el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a cegar, dice, lo que ustedes no labraron, otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Jesús les está diciendo, muchachos, este es tiempo de trabajar. Hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios en este momento, ¿verdad? Entonces, y antes de que me vayan a decir, pero este pueblo no es de nosotros, ¿verdad? Porque estos discípulos no iban a querer meterse con ese montón de samaritanos con los que iban a pasar las próximas horas. Jesús les está diciendo, no se fijen en eso ahorita, no piensen, yo cómo voy a venir a cosechar en un terreno que no es mío. Jesús le dice, no importa, solo cosechen, van a cosechar lo que otras personas sembraron. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, dice. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer. Escuche, mire, esta mujer, veo, ahorita de eso no lo tengo escrito, pero veo la providencia de Dios. Les pregunto, ¿era famosa o no era famosa esta mujer en el pueblo? ¿Verdad? ¿Era famosa por algo bueno o por algo malo? Por algo malo, ¿verdad? Pero cuando ella hablaba, todos oían, porque como eran unos grandes chismosos, ¿verdad? Todos querían saber lo que esa mujer tenía que decir. Escuche, ahorita cuando esta mujer les habló las palabras de salvación, todos escucharon. Y dice que las personas creyeron por las palabras ¿de quién? De la mujer. ¿Y quiénes iban a cosechar ahorita lo que había sembrado alguien más? Los discípulos. Por eso Jesús le dice, mire, ahorita viene la cosecha. Ustedes no han sembrado en esa cosecha que viene. Fue otra persona la que sembró. ¿Quién sembró? Pues la mujer, ¿verdad? Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, escuche cómo termina la historia, ya no creemos solamente por lo que nos dijiste, porque nosotros mismos hemos oído
y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Me encanta este proceso que se ve aquí. Mire, probablemente usted empezó a venir a la iglesia solo por, como decimos en español, por hacerle barra a su amigo, ¿verdad? Vamos, hombre, haceme barra, vení. Dice que estos vinieron por lo que otros les habían dicho, pero cuando vinieron y se encontraron con Jesús, dijeron, este era el lugar que andaba buscando. Entonces, eso suele suceder. Por eso yo les digo, y ya vamos a llegar a esos puntos de aplicación, no dejen de invitar personas. Hay alguien que siempre dice, vengan, van a haber sorpresas, ¿verdad? Y busca maneras creativas de decir, y yo a veces he dicho, no hay que andar diciendo eso, ¿verdad? Y quizás ahora más bien lo que hay que hacer es que hay que tener sorpresas siempre, porque, escuche, hay que hacer que la gente venga a Jesús. Y ya que vinieron, no va a ser la sorpresa, no va a ser el amigo, no va a ser el predicador, va a ser el Espíritu Santo el que va a tocar las vidas de las personas que vienen. Eso fue lo que pasó en esta historia. La mujer, mire, ¿por qué vinieron estos? Por chambrosos quizás, ¿verdad? A ver si era cierto que quizás vinieron para ver si el profeta iba a contar los detalles de la vida de la mujer. Lo cierto es que vinieron y ¿qué terminó pasando en sus vidas? Fueron salvos, porque estuvieron en el lugar correcto y vinieron a escuchar la palabra de Dios. En 5 minutos vamos a hablar de 12 puntos, así es que anótenlos, 5 minutos. Punto número 1, aléjese del mal. Jesús empezó la historia y dice, cuando Jesús vio que el peligro venía hacia él, se fue. No se quedó diciendo, que venga pues a ver si es cierto que no van a encontrar conmigo. Mire, deje de andar buscando pleito, conflicto o dificultades. El sabio ve el mal, dice la palabra de Dios, y se aparta. Segundo punto, mire, Jesús cambió todos los protocolos sociales para ir a encontrarse con ¿cuántas personas? Con una, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es, haga todo su esfuerzo por encontrar y por alcanzar a una persona, ¿sí? No se trata de grandes multitudes, se trata de uno. Jesús cambió todo, ¿sí? Cambió la ruta, cambió la costumbre, cambió, mire, desafió, ¿verdad? Lo que tal vez algunas personas iban a pensar para ir a encontrarse con una persona. Y esta persona fue la llave para que muchas personas fueran salvas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para invitar a una persona? ¿Verdad? ¿Qué estamos nosotros haciendo para esforzarnos que una persona más venga a los pies de Cristo? Lo tercero que quiero resaltar es la astucia y la creatividad que Jesús tiene para presentar el evangelio. ¿Sí? Necesitamos buscar maneras, ¿verdad?, de presentar la palabra de Dios. De hecho, bueno, hoy les estaba contando, fui a invitar a alguien para que venga a la iglesia mañana. Yo lo invité a la iglesia, sí, pero lo que lo invité fue a que venga a jugar fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo le digo, mire, vamos a la iglesia, algunas personas dicen, no, a la iglesia no. Pero si usted dice, hey, vamos a jugar, a lo mejor, ¿verdad? Se anima. Hay que ser creativos para poder invitar a otras personas, ¿verdad? Hay que usar astucia. Ocupamos tanta astucia para tantas cosas. Debemos tener la misma astucia y la misma creatividad para presentar el evangelio. Punto número 4. ¿Está cansado? Es normal. El ministerio es cansado, la vida cristiana es cansada, es normal, pero no deje que el cansancio le detenga de hacer su parte. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice que cuando yo soy débil, el Señor es fuerte, ¿verdad? Entonces, oiga, cuando menos quiero hacerlo, es cuando más debo hacerlo. Cuando, ay, no, Señor, no quiero, ¿verdad? Cuando estamos en un punto de dificultad y de debilidad y muchas veces de cansancio, es cuando más debemos hacerlo, ¿sí? No debemos rendirnos al hacer nuestra obra. ¿Se imagina que Jesús hubiera dicho, no, muchachos, ahorita es la hora del sueño, ¿verdad? Yo voy a descansar. Esa no fue la actitud de Jesús. Aún estando cansado, encontró, ¿verdad?, que su ánimo, su energía estaba en hacer la voluntad de su Padre. Punto número 5, este es importante. Para que haya conversión, primero debe haber convicción. Jesús
bien al suave, como decimos, ¿verdad? Bien despacito y cuidadosamente, tocó las teclas lentamente hasta que llegó al punto. ¿Cuál era el punto? Que esa mujer necesitaba reconocer su pecado, pues, y arrepentirse de su pecado. Entonces, no se trata del pasado, escuche, esto es bien importante. Cuando venimos a Jesús no se trata de nuestro pasado, pero ese es nuestro punto de partida. ¿Sí? Dice, la luz vino al mundo para alumbrar las tinieblas. Entonces, cuando Jesús viene a nuestra vida, no es Jesús va a mostrarnos lo que hemos hecho mal. Me gusta que, ¿cuántas veces le insiste Jesús en la conversación de los maridos y del pecado? Cuando el tema cambia, ya cambió, pues. Lo mencionó porque lo tenía que mencionar, pero no le insiste. Y vos y tus maridos, y cómo te has creído, y cómo puede ser. No, el pasado quedó atrás, ¿verdad? Pero, escuche, es importante que haya convicción. Entonces, chica, a veces como seres humanos nos incomodamos que alguien nos saque en cara los errores que hemos cometido, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario. No para remachar y para juzgar o para criticar a alguien, pero ¿y no esa es la convicción, pues? Si usted no siente esa convicción de decir, hey, la regué, hey, fallé, hey, esto no está bien, entonces usted vive engañada su vida. El punto de la transformación es la necesidad de transformación, ¿verdad? El ejemplo del médico es el más fácil. Bueno, ¿y usted cuándo va al doctor? Pues cuando se siente al 100% físicamente. Cuando reconoce que hay algo mal en usted, es que usted busca ir al médico. Lo mismo funciona con Jesús. Cuando usted reconoce que hay algo mal en su vida, entonces es que tiene que traerlo al Señor, ¿verdad? Punto número 6. Cuando estaban hablando del agua viva, ¿verdad? Él dice, es que el que tome de esta agua espiritual no va a tener sed jamás. Y la mujer insistía, ¿verdad? Yo quiero de esa cubeta mágica o especial. El punto aquí es, no se pueden llenar vacíos espirituales con cosas carnales. Hay un agujero espiritual en el corazón de cada una de las personas. Ese agujero lo causó el pecado. Escuche, el pecado no sana al pecado. Si usted siente un vacío en su corazón o una necesidad o un dolor o una aflicción, eso ha sido causado por el pecado que hay en este mundo. ¿Sí? Todo lo que nos duele es resultado del pecado. ¿Cuál es el problema? Que queremos limpiar el pecado con más pecado. Jesús dice, no se puede. No se pueden sanar cosas espirituales con soluciones carnales. ¿Verdad? Lo terrenal y lo eterno no se mezclan bien. Si usted tiene un problema espiritual, reconozca que es un problema espiritual y busque soluciones espirituales. Pero si usted quiere seguir sanando sus problemas espirituales, sus vacíos emocionales con cosas físicas, nunca lo va a lograr. Punto número 7. El mundo te llena, pero solo por un rato. Si es chivo, pues. Y el que diga que no es porque no has conocido. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo que el mundo ofrece es pasajero. El mundo ofrece satisfacción instantánea, sobre todo en la época en la que vivimos hoy, ¿verdad? Todo es rápido, todo lo queremos para allá, para allá, para allá, para allá. El mundo ofrece satisfacción instantánea, pero esa satisfacción es pasajera. Solo Jesús puede darnos un verdadero significado eterno. Punto número 8. No se enfoque tanto en el lugar, enfóquese en el corazón. La pregunta es, ¿cómo debo adorar? Adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar en espíritu? Con el corazón. ¿Sí? O sea, un corazón sincero a la hora de adorar a Dios. ¿Qué es adorar en verdad? Con la mente y con mis acciones. ¿De qué me sirve en mi corazón decir, yo como amo a Dios, si no amo a mi prójimo? ¿Sí? El resultado de mi adoración espiritual es mi adoración práctica. Y mi adoración práctica es el cumplimiento de los mandamientos del Señor. No me sirve de nada, ¿verdad? Ese es como el que tiene engañada a la novia, ¿verdad? Sí, nos vamos a casar, mi amor, algún día. Llevan 9 años o 20 años viviendo juntos, nunca se casaron.
Es mentira. Entonces tiene que haber un cumplimiento de lo que decimos y de lo que pensamos. Se debe convertir en práctica y no en promesas solamente. Punto número 10. Ya casi estamos terminando. Dios busca adoradores. ¿Se acuerdan? El versículo es famoso, ¿verdad? Porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Escuche, Dios anda buscando a los que lo adoran. Entonces, cuando usted no sabe qué hacer en su vida, o cuando usted se siente débil, o cuando usted se siente como que está lejos de Dios, cuando usted siente que quizás su vida o su camino o sus decisiones lo han llevado a un punto tan lejano de Dios que siente que está lejos, la respuesta es adoración. Cuando usted empieza a adorar a Dios, ¿quién lo va a encontrar? Él lo va a encontrar, porque Él anda buscando a los que le adoran. Entonces, mire, si usted no sabe cómo encontrar a Dios, la mejor manera es a través de la oración, de la adoración. La oración es también adoración. ¿Sí? Adore, acérquese a Dios, dice, y Él se acercará a ustedes. ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a Dios? Adorándole. Él nos va a encontrar. La evidencia, punto número 11, la evidencia, eran 14. La evidencia de un encuentro con Jesús. ¿Qué hizo esta mujer cuando reconoció que Jesús era el Mesías? Abandonó todo y salió corriendo a contarle a las demás personas. La evidencia de que hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús es que compartimos a Jesús con otras personas. Cada día y cada semana que pasa que usted no logra compartir a Jesús, su fe, o invitar a alguien a acercarse a Jesús, es un tiempo que hemos fallado en evidenciar que tenemos una relación con Jesús. Finalmente, y con esto voy a terminar, vamos a dejar las otras para algún otro día. Pasar tiempo con Jesús transformará tu vida. ¿Se dan cuenta el cambio de actitud, la transformación que hubo en la vida de esta mujer? Fue resultado de pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús te va a llevar a conocer a Jesús de una mejor manera, de una manera más profunda. Y escuche, no hay mejor forma de pasar tiempo con Jesús que leyendo su palabra. ¿Verdad? Ese es un tiempo, el tiempo que usted le